la senadora Claudia Edith Anaya Mota, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 10 minutos. Muchas gracias, presidente. Compañeras senadoras, compañeros senadores, los cimientos de este Senado de la República tienen dos pilares fundamentales. Uno de ellos es el federalismo, que hace que cada estado pese lo mismo, independientemente de su tamaño y de su población. El segundo de estos pilares es la democracia, que nos da el derecho de discernir, pero también la posibilidad de acordar y así sacar las leyes lo más razonada posible. Es muy importante que la reforma constitucional que vamos a aprobar el día de hoy lleve nuestros mejores fundamentos y nuestros mayores razonamientos, porque finalmente es fundamental que no sustituyamos la democracia y el federalismo por el centralismo y la autocracia. Fundamental. Y este dictamen parece que lleva por delante eso, el centralismo y la autocracia. ¿Por qué se los digo? Porque hay mucho reproche a la oposición cuando ustedes tuvieron un gran logro político y legislativo en 2019. Lograron que el PRI, el PAN, el PRD y el MC votaran con ustedes en una reforma constitucional la creación de un cuerpo nacional policial de carácter civil llamado Guardia Nacional. Lograron que en un artículo 5º transitorio las y los senadores acompañáramos a que las Fuerzas Armadas ayudaran en tareas de seguridad pública. Sí, pero de manera temporal, extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada. Hoy están echando por la borda los acuerdos a los que llegamos en 2019. ¿Por qué acabar con la Guardia Nacional de carácter civil? En todos los artículos en donde se mencionaba que la Guardia Nacional es de carácter civil, deja de serlo en este nuevo proyecto. En todos los artículos en donde se mencionaba que la Guardia Nacional era un cuerpo policial, deja de decir que es policial para convertirse en una fuerza de seguridad. Y ojo, esto es muy importante porque son dos conceptos distintos. Es importante que ustedes sepan que el Código Nacional de Procedimientos Penales y la ley del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dan facultades puntuales y específicas a los policías en materia de ser primer respondiente, guardianes de custodia, elaborar el reporte policial, pero en este nuevo proyecto la Guardia Nacional deja de ser policía. Ojo, pasa a ser un cuerpo militar. No quieren civiles ahí. Incluso el 6º transitorio dice que todos los integrantes que están actualmente en la Guardia Nacional, pero que provienen de la Policía Federal, se van a ir a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. No pueden quedarse en la Guardia Nacional. ¿Por qué? Porque la Guardia Nacional solo va a tener integrantes de origen militar, tendrán fuero militar, tendrán adiestramiento militar. Sí dice que tendrán una capacitación policial, ciertamente, pero tienen fuero militar. Tenemos un pequeño problema, que les dan la capacidad, junto con el Ministerio Público en la conducción, de investigación. Tenemos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que nos dicen que los cuerpos policiales deben de ser los encargados de la investigación y que los cuerpos militares que tienen fuero no pueden ser encargados de la investigación.
Rosendo Radilla, Paola Alvarado, Valentina Rosendo, no solamente son nombres de personas, no solamente son historias, son sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra México por el mal uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Y ojo, hay jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que nos dice que cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana es una obligatoriedad para el Estado mexicano. Y además de eso, es nuestra responsabilidad utilizar como criterio orientador dichas sentencias para el marco regulatorio. ¿Qué significa esto? Que las sentencias que la Corte ya dictó contra México deben de servirnos como base para la legislación que aquí hagamos. Y les quiero decir algo, lo que hoy estamos votando va en sentido contrario de lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Créanme, pero también si no me quieren creer, no me crean, lean las sentencias de la Corte y con eso se darán cuenta que no estamos cumpliendo con el marco convencional en materia de derechos humanos. El control convencional y el control difuso de los derechos humanos no puede tener retrocesos, no debe tener retrocesos. Así lo dice el artículo 1 de nuestra Carta Magna. Los derechos humanos son progresivos. No podemos quitarle a la gente lo que ya le hemos dado. Y esta reforma, junto con la deforma al Poder Judicial, se convierten en una receta tóxica y venenosa. Créanme, estamos empedrando el camino al infierno. Hay quien dice que con esta minuta estamos constitucionalizando la seguridad pública. Yo no lo veo así. No lo veo así solamente. El artículo 129 y su modificación nos hablan claramente de que estamos militarizando la administración pública, porque vamos a permitir en la Constitución que las Fuerzas Armadas hagan cualquier tipo de tarea, no solo en materia de seguridad pública, cualquier tipo de tarea en la administración pública. ¿Esto es bueno o esto es malo? No lo sé, ustedes díganmelo. La militarización no es un verbo que cambie según la persona que está en el poder. La militarización no es un verbo que se conjugue y por eso cambie su significado si la aplican unos o si la aplican otros. ¿Su militarización es distinta que nuestra militarización? ¿O son militarizaciones igualmente? Son militarizaciones, pero en distintos niveles y órdenes. Recuerdo la primera vez que se puso frente a mí la posibilidad de abrir la puerta a los temas de la militarización. Fue en la Ley de Seguridad Interior. Y pensé, ¿están pidiendo en las entidades federativas la ayuda de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública? Sí. ¿Qué controles civiles estamos poniendo sobre esta legislación? Primero que nada, que era una reforma secundaria. Y yo sabía que después de eso todavía tenía como frontera la Constitución, la Corte y el control convencional y las convenciones de derechos humanos. La reforma fue tirada por la Corte. Son los controles y los mecanismos que nos hemos dado para salvaguardar los derechos humanos. Con las modificaciones que estamos haciendo en la Constitución, nos estamos dejando sin posibilidad de defensa. Y lo más grave, estamos dejando sin posibilidad de defensa a la gente más pobre, porque quienes más violaciones sufren por parte de los militares en acciones de seguridad pública es la gente pobre, los indígenas, en la Sierra de Guerrero. Toda esa gente se va a quedar en la indefensión. No debe de ser así. Yo estoy a favor de la Guardia Nacional como Cuerpo Nacional Policial de carácter civil. Por eso apoyé con ustedes la reforma del 2019, porque soy una mujer congruente, sensata y consciente de las necesidades de mi país. Pero hoy están abusando. Por eso hoy no los vamos a apoyar. Hoy no los vamos a acompañar, aun y cuando reconocemos la gran tarea de las Fuerzas Armadas en este país. Pero principalmente reconocemos
la mística fundacional de las Fuerzas Armadas, que son cuerpos creados para la defensa nacional y no para que los usemos como si fueran cualquier cosa. Ojalá que la reflexión entrara a nuestras cabezas. Yo quisiera a los políticos pagarles un curso de autoestima para que aprendamos a decir que no. Es cuanto. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, senadora Anaya Mota. Sigue en el uso de la